Il est près de minuit, dimanche 31 mars 2013. Les supporters du club de football de San Lorenzo ont commencé à descendre l'avenue de la Plata, avenue importante de son quartier de Boedo, au sud de Buenos Aires. Ils se dirigent vers leur terre sainte, au 1768 Avenida La Plata. Ce sont les 105 ans du club, et celui-ci compte montrer une nouvelle fois sa force de mobilisation autour du grand projet qui l'anime depuis 10 ans. Celui de faire revenir son stade au cœur du quartier, à l'endroit où se dresse aujourd'hui un supermarché Carrefour. Là où il y a 40 ans, 75 000 personnes pouvaient venir voir l'équipe de San Lorenzo offrir l'un des plus beaux jeux de l'histoire du football argentin et remporter les titres qui font encore du club l'un des plus grands dans le pays, avant que le club ne doive vendre son terrain sous pression de la dictature militaire de l'époque et les problèmes économiques et juridiques qui touchaient le club. Certains fans anéantis par la destruction de leur stade mythique n'ont jamais pu revenir ici. Le 17 novembre 2012 pourtant, un vote à l'Assemblée leur a donné gain de cause dans leur lutte avec le supermarché. La loi de restitution historique destinée aux victimes de la dictature leur a offert un droit de retour. Mais le projet, lancé vers le succès par son accès à la légalité, n'est pas si unanime que ça dans un quartier qui ne se résume pas au football, dans un épisode où les modes d'action comme les problèmes du club ne sont peut-être pas si différents de ceux qui existaient il y a 40 ans, à une époque où le football, lui, a bien changé. Y copando totalmente los asientos, las cómodas instalaciones de este estadio de Avenida La Plata. A los 11 años ya mi papá me empezó a llevar a ver los equipos de San Lorenzo. Grandes equipos, del año 46. Y aprendí a jugar ahí con todos los pibes, pero todo el día. Y cuando venía a mi barrio, agarraba unas pelotitas de goma que había antes así, rayadas de naranja y amarillo, y pateábamos contra la pared. Salía del colegio, comía, no siempre, pero una o dos veces por semana me iba caminando acá, y ahí se juntaba un montón de pibes y hacíamos partidos debajo de las tribunas. El gasómetro para los sanlorencistas es un símbolo. Ahí se hacía mucho deporte, había básquetbol, había un equipo muy famoso también que se llamó La Catedral, había natación, había tiro, pelota vasca, atletismo, cantidad de deporte. E incluso para la gente del barrio hay mucha gente que aún hoy son casados conociéndose ahí en el gasómetro. Entonces eso forma parte de la vida de uno. El estadio en la Avenida La Plata era el corazón del barrio, ahí funcionaba todo, era un barrio, era como una especie de corazón que bombeaba sangre hacia todo el lugar de esa zona, ¿no? Que era donde estaba el gasómetro. Les anciens de Boedo comme les jeunes qui n'ont jamais connu l'ancien stade vivent bercés dans la nostalgie de cette époque. Face au départ de leur stade est né un sentiment quasi d'apatride chez les supporters, qui jusqu'en 1993 n'eurent pas d'enceinte sportive fixe, les parties dites à domicile se jouant souvent chez leurs grands rivaux et traversant des années de disette sportive, avec une descente en deuxième division dès 1981. Face aux difficultés, le souvenir du vieux stade de Boedo et ses légendes devinrent un marqueur identitaire fort. La sous-commission du supporter est née en 2005, envieuse de renouer avec un projet culturel et sportif digne du club et d'en finir avec des années de mauvaise gestion des dirigeants. Le projet de retour à Boedo fut vite l'un des grands objectifs du mouvement, sous l'impulsion prépondérante d'Adolfo Forés, conscient que l'aspect populaire du club et les habitants du quartier étaient la force numéro 1 dont il disposait. Presentamos el proyecto empezó a trabajarse dentro de la legislatura. Por supuesto que toda la parte política del club nunca creyó en eso. Y fuimos con el acompañamiento de nuestras convicciones, de nuestra lucha, de la subcomisión de lucha, con mucha gente que se fue sumando. Y después llegaron esas movilizaciones populares que fueron fundamentales también para que todo el trabajo coordinado dentro de la legislatura pudiera llevarse adelante, porque hubo que trabajar con mucha inteligencia, no fue dejar un proyecto e irte a tu casa, sino que hubo que trabajar con los bloques, hubo que convencer, hubo que a veces discutir mal, fuerte, pelearse, amigarse, pero
finalmente todo eso se pudo llevar adelante con un buen trabajo dentro de la legislatura y por supuesto con la movilización popular acompañando cuando fue llamada a ocupar las calles para que esto pueda realizarse. Defendamos el proyecto de esta vuelta a Avenida La Plata con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y a todos aquellos que puedan comprar ese metro necesario para que San Lorenzo vuelva al lugar que nunca debió dejar y este lugar que vamos a recuperar la gente. Estamos viviendo sucesos que son de conocimiento público y esto tiene que quedar claro, que nuestros ídolos, nuestros verdaderos ídolos fueron los fundadores del club y la gente de San Lorenzo, porque nosotros somos San Lorenzo. Lo demás viene, pasa, se lleva la plata. Nosotros siempre estaremos acá con nuestro sentimiento por los colores. Nuestros ídolos son la gente de San Lorenzo. Eso hay que saberlo para siempre. Le 17 novembre 2012 est votée l'approbation du projet de loi de restitution historique, en avance sur la date initiale afin d'éviter un rassemblement des supporters trop important dans les rues de Buenos Aires. En quelques heures, et à l'unanimité, la loi fiche le club de San Lorenzo en victime de la dictature, et le supermarché Carrefour se retrouve dans l'obligation de vendre son terrain dans les 2 ans. La libération est immense chez les supporters, qui voient réparer une blessure vieille de 30 ans et aboutir à un projet vieux de 10 ans. La rapidité de la sanction paraît toutefois fortement tranchée avec la complexité du dossier, d'abord d'un point de vue historique. Si le club de San Lorenzo a passé tant de temps sans légitimité dans sa quête de retour à Boedo, c'est qu'il est encore aujourd'hui difficile d'établir clairement son statut de victime de la dictature militaire de la fin des années 70, comme il est compliqué d'affirmer que le supermarché Carrefour en est son complice contemporain. Dès le début des années 50, dans un contexte de lutte politique au sein du club entre péronistes et radicaux, ces derniers lancèrent un grand projet réformateur du club, avec comme idée la construction d'un nouveau grand stade de 150 000 places, que le prix a rapidement fait passer de rêve à utopie, malgré un massif soutien populaire et l'apport financier de certains sociaux qui ne revirent jamais leur argent. En 60, le club reçut dans un type d'échange avec la municipalité des terres dans le quartier de Barro Flores, au sud de Boedo, et commence à s'en aller de l'avenue de la Plata pour le lieu qu'occupe son stade aujourd'hui, laissant son enceinte à la ville qui voulait faire de cette partie du quartier un espace monobloc. Le club signa l'accord avec l'idée d'avoir un centre multisportif et un stade en ciment. On disait que non seulement le stade ne pouvait plus recevoir décemment les supporters les jours de match, mais non plus les abonnés pour leurs différentes activités. San Lorenzo de Almagro à l'époque s'est déjà fait un palmarès, et on parlait alors d'un stade de 120 000 places. Les installations du Biarro Gasómetro n'avaient déjà plus de futur. Tous les projets nouveaux en son sein furent neutralisés, et le stade et son centre devinrent une sorte de malade en phase terminale, pour reprendre l'expression d'un journal de l'époque. Un article du 2 janvier 1962, dans la revue El Ciclón, relatait « Ceux qui ne sont pas pour la vente du vieux stade de Avenida La Plata doivent comprendre qu'il n'y a pas d'autre forme pour rendre effectif l'idée de construire le nouveau. Ça nous coûtera beaucoup de laisser le souvenir de tant de parties inoubliables, mais dans la poursuite du progrès, nous devons sacrifier nos sentimentalismes en pensant à l'avenir de l'institution, qui se trouve justement bloquée par le manque d'infrastructures en accord avec son prestige. Il n'y aura pas d'autre remède que de marcher 15 rues, sortir de l'avenue de La Plata et s'habituer à la zone de Barro Flores. » S'ensuivirent 10 années à nouveau tourmentées, lors desquelles ni les projets urbains des municipalités dictatoriales qui se succédèrent ni ceux du club ne furent réalisés. Une ordonnance municipale, en 1972, alors que l'Argentine était déjà sous régime militaire, prévut la construction d'une autoroute coupant le stade en deux. Adolfo Rez s'en sert d'exemple pour justifier le statut de victime du club face à la dictature, malgré la part de responsabilité des dirigeants de l'époque. Una cosa es la culpabilidad de los dirigentes propios que el mismo club tiene que juzgar. Pero otra cosa es que también esté el Estado involucrado en el daño a la institución. Otras instituciones tuvieron problemas, pero el Estado no estuvo involucrado. Y con San Lorenzo sí, porque acá se quería hacer un negocio. Acá se habla de apertura de calle que nunca se hicieron. Y te voy a trasladar a... Esto estamos hablando del periodo 78, vamos a decir, 83, ¿no? Pero yo te voy a decir un ejemplo. En el año 71 había otra dictadura, la de Agustín Lanusse. Hace pasar en un proyecto una autopista que iba a pasar
por donde San Lorenzo tenía unos terrenos en la calle Rivadavia, cortaba al medio, y por el estadio de Avenida La Plata. Eso duró más de un año, que se iba a hacer así. Después se desvió. Pero en el mientras tanto, San Lorenzo se veía perjudicado si quería, por ejemplo, hacer una tribuna de cemento en el estadio de Madrid. Que en ese entonces San Lorenzo tenía muy buenos equipos, muy buenos jugadores, que se fueron vendiendo a Europa. Entonces yo te pregunto, si vos, tu casa, te dice el alcalde, mirá, dentro de un año va a pasar por tu casa una autopista, vos no hacés mejores. Lo peor es la coacción del Estado, porque el dirigente, nosotros la podemos juzgar como socio, pero el Estado te daña. En 1972, le club résista. Les voisins et supporters protestèrent et le projet fut abandonné par la municipalité. Mais en 1979, d'autres ordonnances municipales dans un autre contexte de dictature décida l'ouverture des rues Saicedo et Muniz, bloquées par le stade, et déclara celui-ci non conforme aux normes de sécurité, ce qui interdit l'accès aux installations. À l'époque, le président de San Lorenzo, Annan, face au problème économique insurmontable du club et l'impossibilité d'entamer des rénovations importantes, appuya lui-même le projet de destruction du stade, assurant uniquement le maintien de ses terrains à Barro Flores, et passa outre la volonté de certains dirigeants et des supporters. Norma, avocate du club à l'époque, détaille l'origine des problèmes financiers du club. Esa época tenía problemas legales por la iniciación de importante cantidad de juicios. Llegó un momento en que lamentablemente no se pudo hacer frente a la suma de dinero que se debía, y lo que se trató es de buscar la forma de que San Lorenzo pudiera pagar sin que le remataran el estadio, porque precisamente se iba camino al remate. Entonces las autoridades de ese entonces lo que hicieron fue tratar de ir a buscar algún comprador y tratar de vender todas las instalaciones y además las tierras, digamos, en forma privada. Porque lamentablemente, de no haber sido así, San Lorenzo hubiese perdido todas las tierras y encima se hubiese quedado con deuda, porque cuando ocurre un remate judicial pasa eso, lamentablemente siempre se termina vendiendo a un valor inferior al de mercado. Entonces, bueno, apareció una empresa interesada en adquirir el predio y por decisión de la comisión directiva, luego de idas y venidas y demás, se decidió venderla. Con la venta de Avenida La Plata se pudo cancelar la totalidad de ese juicio, que era el más importante que tenía en ese momento San Lorenzo, y de otras deudas que mantenía pendientes. Le stade fut ainsi vendu pour une modeste somme, le gouvernement militaire abandonnant ses projets urbains, et le terrain vide de stade finit par être vendu à Carrefour en 1982, sans que ce dernier ait une négociation directe avec la dictature. Les relations entre les dictatures successives et le club sur la question du stade, si elles restent encore floues aujourd'hui pour pouvoir établir les réelles responsabilités de chacun, montrent bien que le club, de par sa capacité de rassemblement populaire, était une gêne pour les régimes autoritaires qui se succédèrent. San Lorenzo también era un lugar, primero era un espacio de encuentro. El club, durante todos los días, no los días de fútbol, los días de semana, tenía 6-7 mil personas todos los días haciendo actividades. Entonces era peligroso para la dictadura el encuentro. De acá hay desaparecidos dentro de la institución. Aussi, il est vrai que l'arrivée des Kirchner au pouvoir a, à l'inverse, coïncidé avec la naissance du mouvement pour le retour à Boedo. El contexto del gobierno de Néstor Kirchner, de revisar hechos aberrantes de la dictadura militar, forman un escenario posible para después presentar el proyecto, tanto de Néstor Kirchner como después de Cristina Kirchner. O sea, seguramente en un gobierno conservador o de mirada reaccionaria esto hubiera sido imposible presentarlo para que la opinión pública estuviera a favor. Un opposant au projet, qui n'a pas souhaité s'exprimer à visage découvert, nous présenta les rouages d'un contexte politique particulier autour du projet au moment du vote de la loi, expliquant pourquoi les votes des députés kirchneristes, à gauche de l'échiquier politique, ont pu parfaitement coïncider avec ceux du gouvernement de la ville de Buenos Aires, conservateur. El gobierno le interesa por ganar votos porque es muy popular.
se pone en alianza, se ponía en alianza, porque ahora hubo todo un escándalo con Tinelli, ¿no? Para tenerlo a favor. El panorama político positivo en Ciudad es que a Macri le interesa el negociado, porque al destruir esas leyes de FOT puede volver a construir, que es una de las grandes críticas que se le hace a este gobierno, que llega a un lugar como Caballito y empieza a permitir la construcción indiscriminada de torres enormes, que es un negociado enorme, ¿no? Es un negociado de miles y millones. Le interesa mucho ese negocio al gobierno de la ciudad, construir para arriba, destruir el barrio, que tiene que ser un lugar tranquilo y tiene un tope de construcción hacia arriba. Poniendo una cancha se destruye el FOT, se puede construir indiscriminadamente, se puede llenar de negociados. El dinero le interesa entonces al gobierno de la ciudad, el rédito político al gobierno nacional, y después las figuras mediáticas como Tinelli, que le interesan a los medios tenerlo, y al mismo el panorama político tenerlo a favor. Comme vient de l'esquisser notre témoin, des effets pervers ont fait suite à des négociations favorisées par tous, notamment une accélération des tractations au détriment du bien commun et un écrasement de l'opposition. Para que vaya esto a la legislatura, tenía que haber pasado por un montón de sesiones. Y la legislatura aceptarlo como un tema a tratar un día X. La legislatura lo trató 7 días antes, sin que esté en el temario oficial, de sorpresa y en un tratamiento express. O sea, en pocos minutos se decidió el destino de 100.000 vecinos, se decidió el destino de una empresa, de una historia y un barrio entero. Para sacarle un predio a una empresa tenés que demostrar que esa empresa le hace daño a la sociedad, que ese daño va a ser reparado devolviéndole ese espacio en este caso al pueblo. Para eso necesitas una serie de audiencias públicas donde supuestamente el pueblo se reúne con los actores de los protagonistas de eso, que sería Carrefour, San Lorenzo, etc., y decidirían entre las audiencias públicas en el pueblo si está bien o no sacarle eso y para qué se lo usaría. Bueno, se lo saco de la empresa y se lo doy a San Lorenzo. San Lorenzo supuestamente no es una empresa, ¿no? Es un club, es una sociedad anónima, es un club social. Entonces supuestamente no tiene fines de lucro. Es una locura. Los clubes de fútbol son de los lugares que más dinero mueven, lo sabe cualquiera que esté en el tema. Entonces también hay una ironía ahí que casi nos tratan de tontos a los ciudadanos de Argentina al decir, se lo sacamos a la empresa y se lo damos a un lugar sin fines de lucro. Para poder hacer esta ley de la construcción de la cancha de San Lorenzo hubo que vulnerarse leyes. O sea, si uno lee la ley empieza todas con derogaciones. La derogación quiere decir dejo sin vigencia tal ley, dejo sin vigencia tal otra ley, dejo sin vigencia tal otra ley, entonces voy a hacer una cancha de fútbol. La verdad que es difícil, porque por un lado queremos que más gente se entere, pero por el otro hay muchos de los nuestros que no quieren que la gente se entere porque tienen miedo a los espías, porque ya se detectó que a nuestras reuniones vienen espías que son hinchas de San Lorenzo o gente paga por los hinchas de San Lorenzo. No tenemos un lugar fijo, no tenemos ni día ni hora fijo. Acá hay muchos vecinos que son de San Lorenzo con los cuales podemos hablar, pero después está la barra brava de San Lorenzo y acá 5 cuadras, 6 cuadras, en Biel y Caseros, chocan lo de una facción contra otra facción y hubo 2 heridos de bala hace 3 meses en el hospital. La violence dans le football argentin est une réalité aujourd'hui, dont San Lorenzo, comme aucun autre club, n'est épargné. Et le club possède ainsi lui aussi sa Barra Brava, sorte de groupe mafieux financé par le club, qui se charge de l'ambiance et de l'organisation festive les jours de match, comme du contrôle des places de stationnement et des différents points de vente. Boissons et sandwichs autour du stade font partie de leurs revenus mirobolants, contribuant à alimenter les luttes internes au sein de ces groupes pour en obtenir le contrôle, quand les rivalités historiques entre les différents clubs de Buenos Aires n'ont dans le même temps jamais cessé d'exister, donnant lieu à de fréquents affrontements entre groupes de supporters adverses autour des enceintes. Yo ya fui amenazado de muerte hace un par de meses solamente por dar mi opinión sobre la cancha, ni siquiera dar mi opinión, por juntarme con algunos vecinos para preguntar qué iban a hacer en la cancha y decir que no íbamos a estar de acuerdo con cualquier cosa.
Entonces, si ya solamente con preguntar sos amenazado de muerte, imagínate cuando esté en la cancha y tengan poder real sobre el barrio. La primera discusión termina en un disparo, la primera discusión termina en un cuchillazo, lo sabemos. Los vecinos que se manifestaron en contra en el estacionamiento de Carrefour fueron golpeados, uno fue internado con contusiones graves en la cabeza, solamente por decir que no estaban de acuerdo. Imagínate lo que sería convivir con la cancha, y eso que todavía ni está, solamente hay un proyecto de acá a varios años. Sí. Sería imposible convivir. En una época hasta a veces vos ibas a ver partidos de otros, ¿entendés? Y podía llegar a pasar que estuvieran dos hinchas de diferentes clubes en la misma cancha, en el mismo lugar, ¿entendés? Ahora eso directamente es como meter una bomba de trotil en un lugar porque sabés que lo que viene después es una masacre. No vamos a permitir que usted se oponga a la grandeza de nuestro club, qué sé yo. Sabemos que mañana a tal hora, a las 19 va a estar reuniéndose con un abogado. Ya ahí me asustó. Sabemos que tiene 2 hijos, que vive en tal lugar, que sale a tal hora. Porque si es necesario nos vamos a acercar a charlar con usted, decía. Todo como en un lenguaje muy correcto, haciéndome entender que sabían los movimientos de mis hijos, mis movimientos, que me habían hackeado la cuenta de mail y sabían a dónde iba al día siguiente. O sea, fue alguien muy inteligente, por eso me dio más miedo. Si me hubiesen agarrado en la calle, me hubiesen insultado, no tendría tanto miedo. Si fue alguien que pensó, me buscó, contrató a alguien para que entre a mi mail, me observó durante una semana y me escribió, me da terror. Ces événements, comme un autre du mois de juillet 2013, lorsque pour un match amical à domicile face à Boca Juniors, près de 100 coups de feu furent échangés aux alentours du stade, pour des règlements de compte entre supporters adverses qui ne concernaient donc même pas directement le club de Boedo, effraient dans un quartier qui lui-même, aujourd'hui, n'est plus celui du temps du Birro Gassometro. Le voisinage proche du carrefour s'est adapté à une vie sans stade, des gens y ont acheté leur maison ou un commerce pour la tranquillité de l'endroit. Ya bajó la demanda de propiedades en este barrio. Porque si vendo ahora con este proyecto, con esta ley de expropiación, la tengo que vender a menos plata, a mal vender. Y eso significa que si voy a otro barrio para querer tener lo que aquí tengo, voy a tener que poner más plata. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces no nos queda otra que quedarnos. Quant au Carrefour, ses gérants n'ont pas souhaité nous recevoir. Mais ses soutiens dans le voisinage parlent de 500 employés qui perdraient leur emploi, même si le supermarché semble avoir accepté la loi votée en novembre 2012 et a entamé les négociations avec le club pour le rachat des terrains. Le prix du terrain a été fixé à hauteur de 15 millions d'euros, le gros des tractations portant surtout aujourd'hui sur le fait de laisser une place à Carrefour au sein même de la future enceinte sur Avenida La Plata. Les derniers projets de stade évoquaient une future installation de 40 000 places, très moderne, avec la possibilité d'imbriquer dans les 4 angles des commerces, dont un supermarché Carrefour. Aujourd'hui, l'opposition, incapable financièrement de s'entourer d'avocats et sans relais médiatique, se retrouve avec pour seul espoir que les éternels problèmes financiers du club les empêchent de pouvoir réaliser son projet. L'argument financier n'est cependant pas un si maigre espoir. Face à l'ampleur du projet, le club compte en effet massivement sur l'achat de mètres carrés du terrain par les supporters eux-mêmes, à un prix non négligeable, environ 400 €, et il est assez difficile de connaître la vérité sur le nombre d'acheteurs, car il est à supposer que le club annonce des chiffres sans cesse optimistes. 50% du terrain aurait été acheté avant le vote de la loi, puis le club espérait annoncer en avril ou mai 2013 avoir tous les fonds, alors qu'en août de la même année, la recrudescence des publicités pour le retour à Boedo et les invitations à acheter son mètre carré semblaient laisser entrevoir le besoin d'un nouveau souffle, les sites autour du club annonçant même moins de 10 000 mètres carrés vendus sur les 35 000 à acheter. Sauf qu'encore une fois, parier sur le soutien populaire à Boedo semble assurer un minima de retour financier. Les marches du club pour son projet ont amené dans les rues jusqu'à 100 000 personnes, et la dynamique positive de par la loi en faveur du stade apaise les craintes de laisser son argent s'évaporer n'importe où. Comme nous le confie Sergio Bichard, qui continue aujourd'hui d'être un grand soutien du club, les manifestations dans la rue pour le retour à Boedo ont par ailleurs toujours été exemptes de tout reproche, reléguant les discours alarmistes et effrayés des opposants à ce oiseau de mauvais augure et déconnectés de la réalité. Yo le quiero decir que San Lorenzo hizo marchas al Congreso, a la Plaza de Mayo, de 40.000, de 60.000, de 100.000, la última, no rompieron ni una planta.
ni una flor, nada, porque está muy bien organizado por la gente de la Asociación de hinchas, muy bien, y como quieren volver a su lugar de origen, respetan todo, que es lo que tiene que ser normal, ¿no? Le vrai problème se situe sans doute plus réellement du côté du club et des dirigeants, qui en laissant aux supporters le soin de racheter les terrains montrent par ailleurs que leur marge financière est réduite, alors même qu'il aura d'autres problèmes à régler d'ici 2016, comme le fait d'avoir à gérer les installations actuelles de Barro Flores et la ville sportive, en même temps que le nouveau stade, les installations actuelles étant voisines de l'un des plus grands bidonvilles de Buenos Aires, face auquel le club a aussi sa part de responsabilité. Porque incluso el origen del club de San Lorenzo fue gracias al padre, a un sacerdote, Leonardo Massa, que aquí, no sé si a 15 cuadras, en una iglesia, con los chicos de la calle, formó un equipo de fútbol. ¿Para qué? Para sacarlos de la calle. Lo que tienen que hacer es urbanizar esa villa. Así como han hecho edificios ya para urbanizarla, hay que seguir urbanizándola y hay que crear escuelas y lugares. Ahí hay un club de hockey sobre césped, por ejemplo, para las nenas de la villa. Tiene que haber escuela de fútbol, todos los deportes tiene que haber. San Lorenzo en la ciudad deportiva tiene todo. Debe haber pocos clubes que tengan todo lo que San Lorenzo tiene en la ciudad deportiva. Tiene todos los deportes, es una de las instituciones que mejor armada está. Toda esa estructura, bueno, no me puede llevar a Avenida La Plata. Una cosa es el sentimiento de volver ahí. Y otra cosa, lo antieconómico que es. Yo no conozco en el mundo que va a haber un equipo que tiene 2 estadios. No hay lugar tampoco para estacionar tantos autos. ¿Dónde van a meter 10.000 autos, 20.000 autos si traen el estadio? No hay lugar. La única plaza que teníamos, que le llamamos del Carrefour, porque el Carrefour compró con esa plaza y luego la donó al gobierno de la ciudad, y hace 2 o 3 años el gobierno de la ciudad se la cedió a San Lorenzo. Bueno, hace 2 años que perdimos la plaza porque San Lorenzo la cerró y no tenemos más la plaza. Entonces, en esa plaza iban las madres con sus hijos a jugar a la pelota. Mis hijos se criaron también ahí jugando a la pelota, con mi esposa, con las otras madres, con los chicos del barrio. Ahora está cerrado para todo el mundo. Cerrar el estadio, arreglar los alrededores, que venga gente que compre casas, que haga casas lindas. Bueno, ahí hay un lugar que alguna vez ese lugar, un político, hincha de San Lorenzo, se lo dio enfrente donde están las casas humildes. Un político que estaba en un alto cargo de la municipalidad le regaló esos terrenos, pero le dijo: paguen los impuestos y alámbrenlo todo, porque ellos no querían que se le meta, la Comisión de la Vivienda no quería que se le meta gente ahí en esos terrenos. San Lorenzo no pagó los impuestos y no alambró, y perdió todos esos terrenos. Cuando quiso reclamar ya había un montón de casas por todos lados. Sí. ¿Y no podría pasar lo mismo acá? Si ya le pasó una vez. La plus grande mission du club pour son retour à Boedo est de retrouver une légitimité. Historiquement, et clairement dans cette grande affaire du Birro Gassometro, le club s'est fait au moins autant souffrir de sa propre faute que de celle de la dictature, par mauvaise gestion des dirigeants, et notamment mais pas seulement sur le plan économique. Et comme le répète souvent Adolfo Rez dans ses discours, San Lorenzo avec sa volonté de retour à Boedo est plus que jamais en train d'écrire son histoire, mais sans véritable coupure avec celle-ci, car les difficultés économiques et les erreurs de gestion restent fortement d'actualité.
la verdad que para mí es un enigma lo que pueda pasar. O sea, teniendo en cuenta en el país en el que vivo, tengo mucho miedo de que se produzca una catástrofe volviendo a Boedo, ¿viste? Que se produzca una catástrofe de que la gente que está viviendo ahí después la empieza a pasar mal. Lo ideal, lo que me gustaría es que pudiéramos tener una cancha ahí, pero que eso sirva para hacer algo bueno, no para una cosa puramente comercial, que tenga el espíritu de que vamos a hacer algo por todo ese barrio, vamos a generarle al barrio un lugar interesante, ¿no? para vivir socialmente. Les supporters, eux, sont toujours là. Ils chantaient déjà qu'ils se déplaceraient de partout où iraient leurs joueurs en 1981, après avoir perdu à la fois leur stade et le droit de jouer en première division. Et ils répondent aujourd'hui présents à leurs démarches, des réunions, dans les rues du quartier par leurs tags et de façon plus lente lorsqu'il s'agit de payer pour le retour à Boedo. C'est qu'en plus des difficultés économiques qui touchent les Argentins aujourd'hui, eux aussi ressentent quelque part une méfiance pour leurs dirigeants. Reste qu'on fait bien que la sous-commission du supporter était née d'un ras-le-bol vis-à-vis de la direction du club et nous répéta sans cesse que le mouvement était né du bas, de ce peuple de San Lorenzo, de Boedo. Cette passion sans borne entraîna un soutien massif pour le projet de retour à Boedo, comme il empêcha finalement sans doute au débat de refléter ses ambiguïtés dans le quartier. La passion s'est répandue bien plus vite que le doute, a déversé 100 000 personnes devant la législature sans que la moitié probablement se soit préoccupée réellement de la façon dont la loi fut votée, de ses répercussions futures sur le quartier, les finances du club ou encore sur la ville sportive de Barros Flores. Ce projet est magnifique pour ce qu'il a créé comme mouvement et des idées comme le retour de la culture et de lieux de rencontre dans un quartier. Il a révélé la force de la passion en Argentine, mais dans les négociations, il contient également tout ce qui gangrène le football argentin de nos jours, et même si le club parvenait à jouer en 2016 de nouveau dans son quartier de Boedo, le football, lui, ne sortira pas forcément grandi, encore entaché de corruption, d'intrusion politique et de violence. Le retour à Boedo était un rêve qui pourrait devenir réalité en grande partie grâce aux abus de cette réalité, et les victimes encore être les gens de Boedo et les supporters de San Lorenzo. El fútbol ocupa un lugar importante. Yo lo que digo es que ese lugar importante que ocupa una disciplina como el fútbol, el juego, es un juego hermoso para mí. Podría ser para bien o para mal. Ahora está siendo para mal, pero podría ser para bien. Se podría metabolizar todo ese interés en producir algo y devolverle a la sociedad algo interesante. Producir con la sociedad algo interesante. Para él no den menos el fútbol. Es una excusa para un montón de otras cosas, que es lo que me da bronca, ¿no? Porque cada vez se ensucia más el fútbol. Yo los recuerdos más lindos de mi vida tienen que ver con el fútbol. El abrazo más lindo con mi padre fue en el Mundial de Fútbol. Todo lo que tiene que ver con el fútbol para mí es lindo. Estoy enamorado, mi lugar en el mundo es Boedo, por eso lo defiendo tanto. Si pudiera firmar acá, morir en Boedo, yo lo firmo, me encantaría. Por eso, no solamente vivo yo, vive mi madre, el que está viuda, vive mi hermano, mi otro hermano, mi hermana, todos nos fuimos mudando al barrio porque lo adoramos el barrio. Tiene historia, tiene tango, tiene cultura, tiene tranquilidad. Yo soy una persona que cree que no por venir, o sea, retornar a esa zona, a ese lugar, San Lorenzo va a ser más de lo que siempre fue. Yo creo que hay muchos que dicen que San Lorenzo, para ser de toda la vida, debe retornar a esas tierras. Yo creo que donde hay una bandera azul grana, digamos, ahí va a estar San Lorenzo siempre. Vamos, ciclón, de la cuna te llevo dentro de mi corazón. Sos mi razón, nada tiene sentido si un día no estoy con vos. Por eso te sigo en las buenas y en las malas. Ganes o pierdas, a mí no me importa nada. Porque a pesar de todo lo que hemos pasado, mi San Lorenzo querido siempre estará a tu lado. Hay una cosa que nunca van a entender, que la gloriosa va a copar donde jugues. Está tu gente la que se bancó el descenso, la que impidió que se vendiera San Lorenzo. Pero hay un sueño que aún me queda por lograr. Ya falta menos, nada me puede parar.
Yo te prometo que muy pronto volveremos a levantar los escalones en Boedo.